24 horas. Central. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Comenzamos con el registro de una violenta pelea que se produjo al interior de la unidad de emergencias del hospital de Chillán. Familiares de una mujer golpearon a un conductor y a un paramédico del SAMU. Esto en reclamo por demoras en la atención. Incidentes en recintos de salud que se han repetido en medio de la pandemia. Este es el registro. 15:30 horas del jueves 25 de marzo. Una mujer casi inconsciente espera un costado. Recién había sido ingresada por el chofer y un paramédico del SAMU. Entran dos familiares de otra mujer que había pedido ambulancia pero no la obtuvo por falta de disponibilidad. Se enfurecen. Al entrar agredió inmediatamente a los funcionarios, empezó a exigir una silla de rueda. Los guardias salieron a buscar la silla de rueda, por eso no habían guardias en ese momento, y se abalanzan estos tres jóvenes a pegarle a los funcionarios del SAMU. Fue una algarabía tremenda porque incluso entraron hasta reanimación golpeando a los funcionarios del SAMU. Tuvieron contusiones en la cara, en las costillas y patadas en las piernas. El chofer es socio de la Federación de Trabajadores de la Salud FENATS. El año pasado ya había sido golpeado. Bueno, ellos recibieron muchos combos, pero en la parte psicológica él está muy mal. Carabineros detuvo a los dos involucrados de 18 y 24 años, pero al ser lesiones leves, el Ministerio Público determinó dejarlos en libertad. Conocido esta situación, funcionarios del Hospital Herminda Martín decidieron subir el registro de la cámara de seguridad de urgencia a redes sociales recién esta semana. Les preocupa la actitud de los usuarios. Nosotros lo entendemos, pero ellos por una parte nos están aplaudiendo y por otra parte nos están agrediendo. La mayor parte de los usuarios se enteró recién, este martes, de lo sucedido. Increíble, ¿no? ¿Cómo es que estamos hablando? Personas de la misma salud, peleando ahí con los pacientes, con un enfermo al lado en una camilla. Tanto los funcionarios están estresados como lo está la gente, porque todos andamos con el susto. El Servicio de Salud de Ñuble interpuso una querella por agresión a funcionario de la salud. Nos parece absolutamente intolerable y no lo vamos a aceptar. No es un hecho aislado, que ustedes han visto y es de conocimiento público que en muchos hospitales, tanto el año pasado, antepasado y como este año, hemos sufrido agresiones. De hecho, estas imágenes corresponden al Hospital Van Buren de Valparaíso a inicios de mes. Están rompiendo todo, hasta los computadores. Dos jóvenes, uno de los cuales había llegado supuestamente inconsciente, exigieron atención. Así. Esto llevó a enrejar parte de las dependencias. Una solución de emergencia que va en sentido contrario a las políticas del hospital. Pero esperemos que esto sea solamente una situación excepcional y que no cambie la relación de nosotros con nuestros usuarios. Aún así, y por ahora, la atención de urgencia del Van Buren será entre rejas. El Hospital Herminda Martín de Chillán no ha llegado tan lejos. El Ministerio Público recibió la querella interpuesta por el Servicio de Salud de Ñuble y ordenó a la Policía de Investigaciones ubicar a los responsables de este ataque en contra de personas que en medio de la pandemia intentan trabajar por la salud de todos. Increíbles las imágenes. Vamos a otro tema del día. Si hasta hace pocas horas había un amplio respaldo al proyecto del tercer retiro del 10%, ahora los votos están en duda. Esto porque la oposición presentó una indicación que fue rechazada por diputados de Chile Vamos. Claro, algunos de ellos aseguraron que se está buscando una expropiación encubierta, lo cual generó incertidumbre de cara a las decisivas instancias que se van a vivir en los próximos días. Esto sería resolver el jueves. El gobierno ya anunció que va a recurrir al Tribunal Constitucional, como nos cuenta Marian Basso. Que me comprometo a no presentar mi candidatura presidencial si el Ejecutivo patrocina nuestro proyecto de tercer retiro. Propuesta que abrió una jornada clave cuando todos proyectaban que el eventual tercer retiro de fondos tendría un apoyo abrumador, tanto que a los promotores de la iniciativa ya no les importaba conseguir más respaldos sin frenar el anuncio del gobierno de recurrir al Tribunal Constitucional. Amenaza latente desde que se inició la discusión, la que quiso negociar la diputada Pamela Giles. El mes de noviembre del año pasado, en donde ella dice que si se aprueba el 10% antes de Navidad, no habrá más retiros, y sin embargo ella insiste en nuevos retiros. Por lo tanto,
Me gustaría creerle, pero efectivamente parece que sus compromisos no son tan sólidos. El gobierno no cedió a la llamativa propuesta de Giles, tampoco a las solicitudes de RN y la UDI, que pidieron liderar este proyecto y apoyar el retiro de fondos del seguro de cesantía respectivamente. El gobierno está haciendo un llamado a legislar en el marco de la legalidad. Así, a esa hora, el gobierno seguía apostando por recurrir al TC sin sospechar que el mecanismo ideado por miembros de la oposición para sortear el tribunal provocaría una suerte de quiebre en los, hasta ese momento, seguros apoyos al tercer retiro. ¿Cuál era esa fórmula? Vamos a hacer una reforma permanente a la Constitución. Se abre esta facultad que antes era exclusiva del presidente y se le permite al Congreso, tanto el Senado como la Cámara de Diputados, de poder legislar respecto a esta materia. La polémica indicación busca crear una reforma permanente que permita al Congreso promover iniciativas de retiros de fondos de las AFP sin generar gasto fiscal directo y solo cuando rija el estado de catástrofe en el país. De esa manera podemos hacernos cargo de cada uno de los cuestionamientos del Tribunal Constitucional, podríamos decir, de manera que este proyecto sea una realidad. Es una mala idea, presidente, se lo digo con mucho respeto. Creo que es una mala idea porque impediría eventualmente que nosotros avancemos en nuestra voluntad de aprobar este proyecto. Respuesta replicada en otros miembros oficialistas que se habían cuadrado con el proyecto, quienes buscaban aprobar una reforma transitoria tal como se tramitaron los retiros anteriores. Por eso el resultado en la Comisión de Constitución, finalmente la polémica indicación se aprobó por 7 votos a favor, todos de oposición, y 6 en contra, todos de Chile Vamos. Aprobado. Me permito hacer reserva de constitucionalidad respecto a la indicación sustitutiva. Decisión que agitó los ánimos en el oficialismo. Una aprobación que generó incertidumbre de cara a las instancias que se avecinan porque son cerca de 40 diputados de RN y la UDI que habían comprometido su apoyo al tercer retiro del 10%. Con esta indicación yo no puedo votar a favor porque con esto se limita el derecho de propiedad de las pensiones de todos los trabajadores de nuestro país. Para mí es una expropiación encubierta. Yo creo que fue muy apresurado este cambio que hicieron los parlamentarios de oposición. ¿Qué me preocupa? Que pueden disminuir los votos que teníamos asegurados de la derecha. Esto ensucia el tercer retiro para los diputados oficialistas que habían querido apoyarlo. En la oposición tenemos 82 votos a favor y necesitamos que 10 parlamentarios de Chile Vamos se pongan del lado de la ciudadanía. Algunos apoyos oficialistas se mantienen, otros están en duda. La incertidumbre rodea el proyecto del tercer retiro del 10%. Si hasta hace pocas horas el respaldo de Chile Vamos era amplio, la oposición ahora deberá convencer a los indecisos. 2 proyectos, uno permanente y otro con normas transitorias, serán revisados este miércoles en sala, cuando comience la discusión del tercer retiro del 10%. Polémica generó en tanto la detención de un hombre en medio de las fiscalizaciones en Valparaíso. Como se ve en estas imágenes, un funcionario de la Armada lo redujo apuntando un fusil de asalto en su espalda. El Instituto Nacional de Derechos Humanos acusó uso excesivo de la fuerza. Mire. En el suelo, boca abajo y apuntado con un fusil en su espalda. Así fue detenido ese hombre la tarde de este lunes en Valparaíso. Escuchó la gente gritar, las personas que pudieron grabar el video. La persona estaba ya tirada en el suelo, con el personal encima de él. La persona gritaba que él no había hecho nada, que lo único que había pasado era que le habían pedido su documentación y él no la tenía. Un video que se viralizó rápidamente en redes sociales, donde se cuestionó el procedimiento, incluso comparándolo con el caso de George Floyd en Estados Unidos. ¡Oh, maldito! Terrible, porque justamente cuando yo vine a trabajar para Viña me pasó lo mismo. Vi a una familia sentada en la Plaza México con 2 criaturas y vi la misma escena. Personal apuntando a las criaturas, a los padres, y después ver eso a las 5 de la tarde, o sea, me pareció terrible. El incidente se habría generado luego de que el sujeto intentara eludir una fiscalización en la locomoción colectiva. A través de un comunicado, la Armada señaló que en Valparaíso un joven quiso eludir dicho control. Sin embargo, el joven huyó del lugar, insultando al servidor naval, que logró reducirlo y entregarlo a carabineros, quienes lo detuvieron.
He visto funcionarios de la Armada corriendo y de ahí nada más. Con el cliente quedamos sospechando que habían persiguiendo a alguien. Polémico registro sobre el cual las autoridades regionales evitaron referirse. Sin embargo, desde el Instituto de Derechos Humanos cuestionaron el procedimiento y anunciaron que están recabando todos los antecedentes para contactar al hombre que aparece en las imágenes. Si bien las fiscalizaciones en un contexto de emergencia sanitaria son muy necesarias, lo que no tiene ningún tipo de justificación es un uso tan desproporcionado de la fuerza como el que hemos podido observar en el video que se ha conocido en las últimas horas. Un hombre que, según se informó, contaba con antecedentes penales y que ya habría sido detenido por infringir el artículo 318, pero que quedó en libertad. Una detención que causó controversia por el procedimiento del funcionario de la Armada, institución que adelantó presentará todos los antecedentes a los tribunales competentes. 7 sociedades científicas vinculadas a la salud respiratoria junto a organizaciones sociales exigieron al gobierno eliminar el tabaco del listado de bienes esenciales. La normativa transitoria culmina este jueves, pero quedan dudas sobre los criterios utilizados. Hace casi una semana el Ministerio del Interior publicó un instructivo para permisos de desplazamiento. La polémica se concentró en el inciso 12.4, que entre los bienes esenciales de uso doméstico considera los encendedores y el tabaco, una clasificación que fue criticada por distintas sociedades médicas. Se ha demostrado ser un factor de gravedad en relación a la pandemia del COVID-19, es un elemento de daño para la salud pública en Chile y en el mundo. Este jueves dejan de ser bienes esenciales, lo acabo de conversar con la Comisión de Salud del Senado. El senador Girardi me hizo esa acotación, este jueves dejan de ser bienes esenciales. Pero la clasificación del tabaco dentro de los bienes esenciales es parte de una normativa transitoria que se extiende precisamente hasta este jueves. A partir del viernes, el comercio podrá retomar su normalidad, pero el debate queda instalado. ¿Deberían establecerse restricciones para la venta de cigarrillos en el contexto sanitario? Estoy bien igual, porque yo fumo, pero he tratado de dejarlo y sé que tienen que haber restricciones para que las personas realmente lo dejen. Cada uno es adulto, tiene que saber cuál es la responsabilidad de cada persona. Es mal igual, pues porque se va a generar mucho más clandestino. 1 de cada 5 muertes por cáncer están asociadas al consumo de tabaco. Y en Chile es el responsable del fallecimiento de 45 personas al día. Tabaquismo que además convive por estos días con serias complicaciones respiratorias producto del coronavirus. Se ha demostrado que además confiere mayor contagiosidad. Se vulnera el uso de la mascarilla, por ejemplo, porque el que fuma tiene que bajarse la mascarilla, tiene que llevar frecuentemente el cigarrillo de la mano a la boca y todo eso también confiere mayor contagiosidad. Desde el punto de vista médico, el cigarrillo puede ser un enemigo a la hora de enfrentar la pandemia y no solo porque agudiza las enfermedades crónicas. Frente a la disminución del tabaquismo o a la supresión del tabaquismo o cesación, disminuye la ansiedad, disminuye la angustia, disminuye el estrés. Si una persona que ya tiene una adicción al tabaco se le quita esta droga, va a empezar con un síndrome de abstinencia mucho mayor, que si se propaga en el tiempo claramente, esa persona va a tener una conducta mucho más disfuncional que antes. No es un bien esencial por ningún motivo, pero en este caso se estaría optando por un mal menor. Entonces, ¿por qué se catalogó al tabaco como un bien esencial? Nosotros como Ministerio de Salud no hemos definido los bienes esenciales, lo que nosotros hemos definido del punto de vista de medidas sanitarias, de restricción de movilidad. Contactamos a la Subsecretaría de Prevención del Delito, organismo dependiente de la Cartera de Interior, encargado de administrar los permisos de trabajo y desplazamiento, pero no tuvimos respuesta. Vamos a citar a la subsecretaria de Salud y exigir a la autoridad que de una vez por todas repare esto, que le pida excusa a la sociedad, que explique cómo el cigarrillo llega a transformarse en un bien esencial. Este jueves por la noche termina la clasificación del tabaco como bien esencial, una medida que duró 2 semanas, pero que fue suficiente para encender la polémica. Aunque esta cuarentena ha logrado reducir la movilidad en más de un 26% en la región metropolitana, la verdad es que hay comunas donde este índice ha bajado en menos de la mitad. ¿Cuáles son las razones que dan sus habitantes? Presta atención.
Casi 3 semanas lleva a la región metropolitana en cuarentena total. La fase 1 no permite salir de casa sin pedir un permiso de desplazamiento o para un trabajo esencial. Aún así, hay comunas que no han logrado reducir la movilidad. Para él no hay opción. Lo que gana en el día lo come en la noche. Con lo poco que le queda ayuda a su familia en Venezuela y paga el arriendo de una pieza. Cumplir la cuarentena, dice, no es posible. Nosotros no podemos parar nunca, tenemos que siempre seguir, así de la pandemia, si suceda lo que suceda, siempre tenemos que salir a buscar ese pan de cada día, pues. No, imposible, si dejamos de trabajar, ¿cómo hacemos? Trabaja en una esquina de la comuna de Pedro Aguirre Cerda, una de las que menos ha reducido la movilidad en la capital. Son más de 107.000 habitantes que solo han disminuido el movimiento en un 10%. El 50% aproximadamente de nuestra gente trabaja al día. Tiene que salir a trabajar, si no, su gente no come. Y se requiere un ingreso universal de emergencia para que la gente de verdad pueda hacer su cuarentena. Estar sin trabajo es uno de los factores que más plantean quienes no están en casa en confinamiento total. Esta familia, por ejemplo, a casi un mes de conocer a su nuevo integrante, ha tenido que salir a la calle. Yo trabajo en construcción, imagínate, trabajo pitutado. Y ahora, hoy día, es un día menos. Porque me voy al centro, me vine preso porque no andaba con mi salvoconducto y nada, andaba buscando trabajo. Según el análisis de la movilidad de la Universidad del Desarrollo, ese índice en la capital ha disminuido un 26,5% en promedio. Sin embargo, Pedro Aguirre Cerda, Lo Espejo y Lo Prado son comunas que no han logrado reducir su movilidad más de un 12%. Es muy bajo. Tenemos que apuntar más a reducciones de movilidad como lo que tenemos en Providencia, Santiago, que son más cercanas, aún están por sobre un 30%. La comuna que más ha logrado que sus vecinos se queden en casa es Cerrillos. Son casi 89.000 personas y redujeron su movilidad en un 39,2%, aunque sus propios habitantes reconocen que no ha sido fácil. Es difícil vivir así encerrada totalmente. Pero sí estamos aburridas de estar encerradas, estamos estresadas, entonces esto ya no llegó a su límite. Y ese factor también incide en la cuarentena de aquellas comunas que menos la cumplen. ¿Qué más podría estar pasando en estos sectores que no acatan las exigencias de la fase 1? La Municipalidad de Lo Prado, por ejemplo, confiesa que la fiscalización ha sido insuficiente, pero por falta de recursos para hacerlo bien. La responsabilidad de la fiscalización de la cuarentena no es de los municipios, es precisamente de la autoridad sanitaria, de la Seremia de Salud. Nosotros tenemos 6 inspectores para 100.000 habitantes. No podemos estar en cada esquina tratando de disminuir la movilidad. Aunque puede haber explicaciones razonables, la poca reducción de la movilidad se convierte en un problema. Es un índice necesario de disminuir para bajar también la cantidad de contagios en esas zonas. Lo Prado, por ejemplo, tiene la tasa de incidencia más alta del Gran Santiago. Inicialmente, frente a la posibilidad de la fiscalización, somos muy obedientes. Pero una vez que vemos que quizás no hay tanta fiscalización o que en determinados horarios no están controlando, salimos, ¿no? Eso se nos hace evidente. Oye, revisa si hay control en determinadas calles, porque tampoco hay personal ilimitado para fiscalizar en todas las cuarentenas, en todas las comunas que están en cuarentena de nuestro país. Entonces hay responsabilidades compartidas. A todos aquellos que simplemente no pueden cumplir con la cuarentena, se suman también aquellos que no quieren hacerlo. Un círculo vicioso que finalmente impide mejorar los índices para cambiar de fase y hace con esto más vulnerables las condiciones de vida en esas mismas comunas. La selección femenina de fútbol hizo historia este martes. Clasificó a los Juegos Olímpicos de Tokio tras superar por 2-1 a Camerún en el resultado global del repechaje. Un hito para el deporte nacional porque será el primer equipo colectivo femenino en estar en una cita olímpica. Chile femenino, la roja femenina va a los Juegos, sí, Chile a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Otro logro más, otro capítulo glorioso para la generación dorada del fútbol femenino chileno, la que ya clasificó por primera vez a un mundial adulto y ahora dice...
Y es que en 180 minutos la Roja Femenina superó a Camerún y aseguró su pasaje a los próximos Juegos Olímpicos. Un hecho sin precedentes para el deporte chileno. Serán el primer equipo colectivo femenino que estará en una cita de los 5 anillos. La alegría, claro, era obvia allá en Turquía. Un gran hecho histórico el que acabamos de vivir y lo estamos atesorando como se debe. Cuesta describirlo, la alegría, la felicidad, es difícil comentarlo, son situaciones únicas de vida. Así fue recibido el plantel a su llegada al hotel en Antalya, mientras en Chile las reacciones por este hito no se hicieron esperar. ¡Está feliz, mamá! ¡Feliz que la niña! Me parece muy bien, es un orgullo para nosotros las chilenos, las mujeres chilenas. Que hayan ganado tan lejos en estas condiciones, la encuentro espectacular. Estas mujeres serán uno de los 12 equipos que a nivel mundial estarán en los Juegos Olímpicos de Tokio. Un éxito más que merecido para un grupo y un deporte que no lo ha tenido fácil en nuestro país. 12 horas de viaje, economy, 9 horas de diferencia. ¿Mismas condiciones? Y es que no hay que retroceder tanto tiempo para recordar cómo la gran estrella de esta selección, Tiane Endler, denunciaba las abismales diferencias entre las condiciones para la Roja femenina y la escuadra masculina. Una desigualdad que en algo ha disminuido con los años, pero que sigue siendo notoria. Recién en el 2019 se firmaron los primeros contratos profesionales en el fútbol nacional femenino. Fútbol profesional les pasan balones, les pasan 4, 5, 6 balones por cada partido. Nosotros no nos dan balones, nosotros los balones tenemos que comprarnos o los balones recibirlos del primer equipo. Los que desechan ellos, uno los va reciclando. Y hoy, bueno, en la mañana le contaba al cuerpo técnico que aparece en la regla del que se nos va a regalar por cada vez que juguemos de local 5 balones Nike. 6:15 de la mañana y la realidad golpea de lleno a María José Urrutia. Es muy difícil compatibilizar ser mamá con entrenar y también estudiar. Igual le estresa el estar pensando ir a buscar a Sofi, con quién dejarla. Historias de esfuerzo en esta generación dorada de compatibilizar horarios para que el objetivo de sus vidas fuera algo más que un sueño. En definitiva, equiparar la cancha, algo que sabe Paula Navarro, entrenadora de Santiago Morning y pionera en el fútbol femenino nacional. 6 de sus jugadoras fueron parte de la historia ante Camerún. La gente tiene que entender que ellas no ganan millones de dólares con esto. Entonces, por lo tanto, no pueden dedicar 40 años de su vida a esto si no ganan ni uno. Mi reconocimiento es para todas ellas, para sus familias que las han apoyado mucho. Más allá de las adversidades, el equipo de Pardo, Guerrero, Endler, el cuadro de Letelier fue paso a paso derribando prejuicios y rivales deportivos. Fue capaz de provocar un fenómeno en Chile, que la gente acampara para verla, que hiciera largas filas para estar con ellas. Ha sido increíble para nosotras, jamás esperamos que hubiese una respuesta así de parte del público y les damos las gracias. Una selección que ha llegado donde ninguna otra escuadra femenina nacional llegó y que ha emocionado como ninguna otra. Porque como un sueño verla, en verdad, jugar, entonces... Pucha, se esperaba un empate. Pero a seguir dándole nomás, pues, así que fuerza, mucha fuerza. Muy contentas de poder darle una alegría también a todos los chilenos que no lo están pasando tan bien en este momento. La Roja femenina fue mundialista y ahora será olímpica, un cupo ganado a golpe de esfuerzo y talento. Una participación inédita que usted podrá ver por TVN, canal oficial de los próximos Juegos Olímpicos. Que se prepare Tokio 2020, que esta selección buscará la hazaña y, ¿por qué no?, instalarse en el Olimpo del fútbol femenino. Un orgullo este nuevo logro de la generación dorada femenina y nosotros estamos muy contentos de contarles que Televisión Nacional de Chile transmitirá por televisión abierta los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 tras adquirir los derechos exclusivos del evento, por lo que podremos ver en nuestro canal a la selección femenina de fútbol y a todos los deportistas chilenos que nos representen. La versión 32 de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 representa la entrega deportiva más importante del planeta, que en esta ocasión se realizarán en la capital de Japón desde el 23 de julio al 8 de agosto. La emisión de los Juegos Olímpicos es parte del compromiso histórico de TVN con el deporte, ya que ha transmitido ininterrumpidamente este certamen desde Barcelona 1992 hasta el último evento realizado en Río de Janeiro, Brasil, en el año 2016.
Y cambiamos de tema para contarle del registro de un ataque armado a un servicentro que ocurrió en la localidad de Victoria, esto es en la Araucanía. Desconocidos, miren las imágenes, llegaron hasta este recinto, prendieron fuego a 6 camiones. En uno de ellos, de hecho, había un conductor que resultó con una herida de bala. Se estacionan las camionetas, se bajan las personas y empiezan a quemar los camiones. Lubricento Flores. La rápida intervención de los bomberos están apagando un camión que está acá. Agredieron a los 2 atendedores, le dispararon al conductor, no dijeron nada. Solamente que entregaran la plata, lo que había y bueno, más que yo creo que un robo es un acto de terrorismo nomás. En imágenes lo captado segundos antes de la medianoche de este lunes en la estación de servicio Flores situada en el acceso a la ciudad de Victoria. Movimientos certeros y estrategias coordinadas al detalle, al punto que en menos de 2 minutos este grupo armado llegó a esta lubriteca de calle Bernardo Higgins 0867, amedrentó al personal, sustrajo en total cerca de 300.000 pesos y a tan solo unas cuadras del hospital y de carabineros y justo frente a un recinto militar. Con antorchas accedieron a las cabinas de 6 camiones estanque que por suerte no estallaron. En uno de ellos dormía Octavio Vidal, uno de los choferes, quien fue impactado por un disparo en su hombro derecho. Hoy está fuera de riesgo vital. Creo que debería ser transversal. 1, la condena, pero 2, las señales de condena. Avanzando y aprobando un proyecto de ley como el proyecto de ley que aumenta la tipificación penal de aquellas personas que quemen vehículos motorizados donde pueden haber personas dentro. El terrorismo, ¿cierto? Y las acciones violentas, lamentablemente, están también cambiando de estrategia. Pero hay más, porque esto ocurrió en medio del toque de queda, lo que evidentemente despierta cuestionamientos entre los afectados. Esto pasó anoche a las 11:30 de la noche, horario toque de queda, no había ninguna patrulla. Me fiscalizan todos los días en Santiago por andar en cuarentena, día y noche trabajando, presento mi permiso. ¿Qué pasa aquí a las 11:30 de la noche? Al frente del recinto militar, en el acceso de Victoria, y no tenemos nada. De ahí las medidas inmediatas que confirmó el delegado de la Macrozona Sur. Reforzamiento completo de toda la ruta 5 Sur. La segunda, la protección de toda la infraestructura crítica de la región. Y la tercera, los patrullajes preventivos de las Fuerzas Armadas y de Carabineros en todas las zonas afectadas. Y por último, una querella por actos terroristas, por incendio y homicidio frustrado en contra de aquellos resulten responsables. La Fiscalía de Alta Complejidad ya analiza en detalle cada movimiento de este grupo armado en busca de descubrir a los autores, 8 en total, y que en menos de 2 minutos, sin dudar un segundo, dejaron nuevamente en cuestión todo el aparataje de seguridad dispuesto en medio de la zona roja de la Araucanía. Vamos a otro tema. Una vez que la ley recién promulgada, la ley de migración, se publique, 180 días tendrán las personas para regularizar su situación migratoria en nuestro país. Algunos tendrán que salir de Chile, otros podrán realizar el trámite desde aquí. ¿Cuáles son las alternativas? Lo vemos en la siguiente nota. El mundo vive tiempos complejos. A la crisis generada por la pandemia del COVID se suma la complicada situación migratoria que enfrentan distintos países, una realidad que Chile ha vivido de cerca en los últimos años. Las calles de Iquique han sido testigos de la llegada de cientos de migrantes. Uno está aquí buscando una mejor manera de vida con la situación que tenemos en el país, ya que en nuestro país no tenemos una posibilidad de vida y aquí poco a poco, gracias a Dios, la gente nos ha ayudado. La mayor parte de ellos son venezolanos, pero también hay personas de otras nacionalidades. Algunos ingresaron por sectores permitidos. Otros cruzaron el desierto por pasos no habilitados, situación que busca regularizar el gobierno con la nueva ley de migración promulgada esta semana. Este es un proceso que hemos avanzado en la digitalización, en que el trámite no sea presencial, sino que sea digital, a través de una página web o de un formulario web. De esa manera también va a poder hacerse la regularización para aquellas personas que estén irregulares en nuestro país y durante 6 meses se abre una ventana de regularización. La nueva ley contempla distintos escenarios dependiendo de la situación de cada persona. Paola tiene 36 años, es venezolana. Llegó a Chile en octubre de 2018, entró con pasaporte como turista por un paso habilitado. Me dijeron que tenía 3 meses para conseguir un contrato. Dicho contrato lo conseguí un día antes
de que se me cumplieran los 3 meses. Por entonces gestionó los documentos y logró regularizar su situación migratoria. Su visa estaba sujeta a contrato, uno que se acabó tras el estallido social. Hoy está en Chile de manera irregular, pero esta nueva ley le abre una luz de esperanza a personas como ella, porque una vez que se publique en el diario oficial, todos aquellos que hayan ingresado a Chile antes del 18 de marzo de 2020, por un paso habilitado, tendrán 6 meses para regularizar su situación. No deberán pagar multas, no tendrán que salir del país. Siempre hablamos de la migración ordenada, segura y regular. ¿Por qué? Porque una persona que está regular en Chile tiene acceso a una cédula de identidad y un RUT. Y todos los chilenos sabemos lo necesario que es en nuestro país para hacer cualquier trámite administrativo, bancario, cualquier trámite es necesario tener un RUT y una cédula de identidad. Los postulantes deberán tener pasaporte vigente, no tener antecedentes penales en Chile ni en su país de origen y no contar con sanciones administrativas o judiciales. ¿Pero qué ocurre con aquellos que ingresaron a Chile por un paso no habilitado? Tendrán 180 días para salir sin sanción migratoria. Podrán solicitar la visa en consulados de Chile en el extranjero para volver a ingresar. ¿Y lo harías? No, ya estamos acá, por lo menos ya estamos trabajando humildemente acá lavando carritos, nos ganamos nuestras moneditas como es honradamente y no estamos afectando a nadie como para que nos salgan con eso. Tanto trabajo que uno pasa para entrar para acá, para que lo saquen a uno de nuevo es difícil. ¿Piensas salir o no? No, si me sacan sí, si no yo por la propia no me voy a ir. Esas personas, bajo la oferta de no ponerles una multa, en los hechos serán regresados a sus países de origen. Y estas personas que no vinieron, no entraron a Chile precisamente por avión, no disponen de los medios económicos como para poder después retornar a este país. Esta mañana la Coordinadora Nacional de Inmigrantes llegó hasta la Subsecretaría del Interior para entregar más de 1.200 peticiones de regularización migratoria. Las dudas surgen por la factibilidad de volver a Chile después. Estas personas, a pesar que entraron clandestinamente, lo cual bajo la ley actual es un delito, se les permite que salgan, que puedan pedir una visa y que vuelvan a entrar a Chile con visa y con RUT. Trámite que se podrá realizar de manera online en el sitio web de Extranjería. Una ley que busca ordenar la casa y entregar herramientas a quienes se encuentran en Chile de manera irregular. Al mismo tiempo facilita la expulsión de quienes no cumplan con el proceso. Un grupo de jóvenes fue detenido en Providencia cuando estaban a solo segundos de concretar una encerrona. Se trata de una banda que coincide con el perfil de quienes están detrás de este tipo de delitos, que ha bajado según las estadísticas, pero ha aumentado el nivel de agresividad y se concentra en días específicos. Lo que había ocurrido era una encerrona. Sin embargo, fue un mal día para la pandilla. Todo les salió mal, no se consumó el delito y fueron capturados. Por eso, los aplausos. Lo hicieron, digamos, detenerse acá y arrancaron. Hicieron la vuelta rápido y se chocaron ahí al frente y de ahí los tomaron detenidos, que en algo malo andaban. Venían de recorrer Providencia con actitud sospechosa, por eso los venían siguiendo hasta que finalmente cayeron. Habían intentado un robo con intimidación, por suerte se había frustrado, y andaban buscando nuevas víctimas. Yo entiendo que nuestros vecinos muchas veces se frustran porque creen que no estamos patrullando, porque el patrullaje civil no se nota, pero produce buenos resultados. Patrullaje de civil, una nueva estrategia para enfrentar a bandas de asaltantes, principalmente dedicadas a portonazos y encerronas. De los 4 detenidos, hay 3 jóvenes de 19, 20 y 21 años, además de otro de 30. Tenían herramientas propias para robar vehículos. Un grupo que calza con el perfil de este tipo de delincuentes, y es que un 78% de las bandas actúa con 2 a 5 integrantes. Casi la totalidad son hombres entre 18 a 30 años, al igual que los detenidos en Providencia. 246 bandas desarticuladas, lo que ha corrido el año, 19 en esta última semana, y 3.605 vehículos recuperados producto de robo, principalmente en Cerrona. Y eso nos ha permitido ya a la fecha tener 347 detenidos, principalmente por robo violento.
Según la policía, los días preferidos de estas bandas son lunes, martes y jueves, principalmente entre las 8 y 12 de la noche. Se tratan de delincuentes avesados con 2 o más detenciones previas. Son 10 comunas de la región metropolitana las que concentran el 43% de los robos, aunque marzo bajó considerablemente en comparación al mismo mes del año anterior. Sin embargo, la preocupación de muchos, víctimas y autoridades, es la violencia que ocupan los delincuentes. Por ejemplo, en este caso, intimidaron con armas. Hemos visto un aumento en la violencia de los delincuentes. Hemos visto que antes en Providencia, si el robo se cometía con una amenaza, hoy se comete con una pistola o con un cuchillo. De los detenidos, los 4 fueron formalizados, todos están en prisión preventiva. Una buena noticia que se suma al descenso de robos con intimidación de vehículos en la zona oriente. Bajó un 60% este primer trimestre. Bien, pues ya estamos con Andrés Vidal para hablar de una parte relevante, Andrés, de la reforma de pensiones que tiene que ver con la llamada ley de la marraqueta. Mira, este es el único tema si hablamos de pensiones hoy día. Retiro del 10%, reforma de pensiones. Este es el único tema que entre oposición y el gobierno hay consenso. Que es la famosa ley de la marraqueta. Tiene que ver con el nacimiento, con la marraqueta que trae la guagua, se dice debajo del brazo. Vamos con la gráfica. A ver, ¿en qué consiste? significa? No es una idea nueva. Esto se discute, Iván Núñez, desde la Comisión Marcel, hace 15 años. A ver, se abre una cuenta de ahorro, 1 millón de pesos por cada niña o niño nacido. No es una cuenta de ahorro en el banco. Niña o niño nacido. No es en el banco, sino en el estamento que, de acuerdo a la reforma de pensiones, vaya a la plata que administra exactamente estatal. 1 millón de pesos. Vamos con la siguiente estación. No es que uno pueda sacar ese 1 millón de pesos cuando quiera. Sino Esto es para pensiones. Para pensión. Debe hacerse efectivo ese beneficio al momento de jubilar. 60 años en el caso de las mujeres, 65 los hombres, si jubila antes, por vejez, por invalidez. O si eso se modifica también, pero es al momento de jubilar. Debe hacerse efectivo al momento de jubilar. Y la última estación, que esto quizás es lo más importante de acuerdo a expertos, cuando nace, pueden pasar 65 años, esa plata de alguna manera en el chanchito, puede transformarse en 200.000 pesos más de pensión para la persona mensual. Ese millón de pesos que está 65, 60 años. Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia y esa es la gracia. Es por eso que le hace sentido no solamente a la oposición, también a la autoridad y el ministro del Trabajo. El nuevo ministro del Trabajo, Patricio Melero, obviamente que recogió el guante. Escuchemos declaraciones. Yo particularmente veo que tiene sin duda beneficios que están radicados en ir desde la más temprana edad generando un ahorro que va a beneficiar individualmente a ese niño el día que sea un jubilado. Ya, pero llevamos varios días, Iván Núñez, hablando de renta básica universal, de pensión básica universal, del IFE, del bono clase media. Está enredada la discusión, pero en el fondo todo se traduce en que la billetera fiscal necesita más inyecciones, loco. Inyección de dinero, porque esto claramente el dinero no se ha gastado, hay que recuperar. Y también hay gastos permanentes que se van a quedar instalados. Entonces, se discute de qué forma se va a recaudar más. Y obviamente que, por ejemplo, el ranking Forbes, que el 70% aumentaron las mayores riquezas de nuestro país, despierta también el tema del impuesto a los súper ricos. Se vuelve a insistir ahí. Vamos con las propuestas que se han hecho y lo ha apoyado también el director, el máximo referente de la ONU, Antonio Guterres, también el FMI, de empezar a cobrar más impuestos a los más ricos en nuestro país. Pero hay distintas fórmulas que están proponiendo desde el Congreso. La más antigua, entre comillas, este famoso impuesto a los súper ricos propuesto por la diputada Camila Vallejo hace ya un buen tiempo. Los patrimonios sobre 22 millones de dólares, 2,5% se cobra una sola vez. Es un impuesto que ocurre una sola vez. Lo han dicho quienes lo proponen, serían más de 5.000 fortunas que lo pagarían. Impuesto interno dicen no están así, lo pagarían 1.400 personas. Hay serias dudas respecto a la eficacia de este impuesto a los súper ricos. ¿Qué es lo que proponen, por ejemplo, desde la de Iván Núñez? La segunda etapa es distinto, no les hace mucho sentido lo de los súper ricos. Ellos dicen subir los impuestos de las empresas de 27 a 30%. Podría ser incluso, es un impuesto permanente, no es transitorio. No se cobra solo una vez. Entonces, eso lleva a que obviamente sean mayores ingresos. Y desde el gobierno y el oficialismo han recogido el guante de una idea que hace rato que se viene postulando en el gobierno. Recordemos que esto fue un proyecto o una idea que presentó el anterior ministro de Hacienda, Ignacio Briones, y lo vemos en la última estación. Tiene relación con eliminar las exenciones tributarias. Son estas ventajas tributarias que tienen ciertos sectores de nuestra economía. Por ejemplo, cuando tú vendes acciones,
cuando ese remanente, esa utilidad que tienes muchas veces no paga impuestos. Exenciones al diésel, diversas exenciones que hay son ventajas tributarias en nuestro país, que es la que busca eliminar el oficialismo, algunas de estas exenciones que signifique que esos sectores paguen impuestos, aumente la recaudación tributaria y eso obviamente que engrose la billetera fiscal. Son 3 propuestas. Y es bien distinto del por qué se reactiva esta discusión de los súper ricos hoy día, ¿no? Porque es como lo que tú decías, claro, en año de pandemia aumentan estas grandes fortunas en un 70%. 70% y ya hay propuestas, lo decíamos, del FMI y también desde la misma ONU, el director de la ONU, Antonio Guterres, de que es necesario, no solamente en Chile, en el mundo, que los más ricos paguen más impuestos. La fórmula, aquí hay diversas fórmulas. Jaime Quesada con la nota. No hay consenso en la propuesta. El impuesto a los súper ricos no recauda. Es una mentira de principio a fin. Incluso en la misma oposición no hay una voz única. Es muy difícil aplicar la propuesta de Camila Vallejos. Cuestionamientos que la propia autora de la iniciativa cree pueden servir en su tramitación. Todas las propuestas para fortalecer el objetivo central, que es que los que tienen más paguen más, son bienvenidas. La idea es cobrar por única vez a quienes tengan un patrimonio superior a los 22 millones de dólares, un 2,5% de su riqueza. Así, se lograría recaudar hasta 6.500 millones de dólares, según la propuesta parlamentaria. El proyecto que establece un impuesto a los súper ricos se votará este miércoles en la Comisión de Constitución. Ya tenemos la propuesta redactada para mañana, que implica el impuesto al patrimonio mejorado, un impuesto al patrimonio neto, con sanciones. Una posibilidad que además genera debate en distintos niveles. Los impuestos a los altos patrimonios resultan ser impuestos muy complejos de administrar. Que es por una sola vez. Por lo tanto, todos estos efectos perversos sobre la inversión y el crecimiento se anulan. En paralelo, el gobierno trabaja en una propuesta para terminar con exenciones tributarias y así hacer frente al proyecto impulsado por el Partido Comunista. Y ahí está el espacio de las exenciones tributarias que se dan en el mercado de la compra-venta de acciones y por lo tanto ahí sí existen espacios para poder generar recursos. Y eso es lo que proponen parlamentarios de RN, establecer un impuesto a las ganancias de capital por la compra y venta de acciones, algo por lo que hoy no se tributa. Siempre va a ser mejor que se cobre un impuesto no por sobre lo que yo tengo, que ya pagó impuesto, sino por sobre lo que yo gano. Iniciativas que buscan conseguir recursos adicionales para hacer frente a la pandemia y a la que se sumó una de la democracia cristiana. Los diputados de ese partido buscan elevar el impuesto a las empresas que tengan más de 41 millones de dólares en ingresos en 2021, del 27% actual al 30%. Esto sería transitorio y durante un año, para efectivamente hacer un flujo mucho mayor de recursos que lo que se recaudaría por un eventual impuesto al patrimonio. Una opción que se incluirá en una indicación que se votará este miércoles. El objetivo es incorporar todas las propuestas de la oposición y donde también figura la eliminación de exenciones. El impuesto al flujo, que sería el aumento del impuesto a las empresas, más la eliminación de exenciones tributarias. Entonces, si Renovación Nacional le gusta esa propuesta, entonces que vote a favor. El gobierno no quiso comentar las propuestas, pero en más de una ocasión ha reiterado que de prosperar el impuesto a los súper ricos recurrirá al Tribunal Constitucional para impedir su promulgación. Una billetera fiscal que se va a ver complicada y billeteras de millones de chilenos que se están viendo complicadas hoy día con el tema del endeudamiento. Vamos con la gráfica. De acuerdo a los últimos números, Iván Núñez, aunque los retiros del 10% han mejorado de cierta forma la morosidad en nuestro país. Algunos han salido de esta morosidad. 4,3 millones de morosos hoy día en Chile, que tienen por lo menos una cuota de su Sí, recordar, esa es la concepción de moroso. El que tiene al menos una cuota de vencida es mora. Exactamente, es moroso. 4,3 millones de chilenos, de acuerdo a la última medición entregada hace un par de meses. Vamos con la segunda estación. 1,9 millones la mora promedio en nuestro país. O sea, 4,3 millones de morosos. De casi 2 millones de pesos. Casi 2 millones de pesos. El problema es que muchos de ellos, el 75%, son morosos medios crónicos. Están los últimos 3 años de mediciones, se permanecen en ese ranking que muchos no quisieran estar. Entonces aquí, y en las últimas estaciones, planteamos la siguiente pregunta. Al momento de querer ordenar la casa, ordenar las deudas, ordenar la billetera, ¿qué es lo que conviene? ¿Refinanciar, repactar o renegociar? Parecen lo mismo, pero no son lo mismo. Es muy distinto. Una suerte de educación financiera que queremos instalar aquí en Contexto Económico. Refinanciar, repactar o renegociar. En la nota de Nacho Tenas. Con esta nota yo me despido. Muy buenas noches. Las consecuencias
consecuencias económicas por la pandemia son visibles. Negativas cifras de crecimiento de los últimos meses, pérdidas de empleo y el sobreendeudamiento. La economía chilena está golpeada y las familias también. Debo la tarjeta de crédito. Cada día que despierto es un interés más. Cada vez se hace más difícil. Cuesta pagar una cuota y si son dos cuesta más. En el último informe de la Universidad San Sebastián, 4,3 millones de personas terminaron el 2020 como morosas, una cifra que preocupa, sobre todo teniendo en cuenta que a marzo del 2021, un 38% de los chilenos no tiene ahorros para costear los gastos básicos. Sigue siendo un dato súper elevado. Lo que nosotros recomendamos es al menos tener entre 4 y 6 meses de ahorro para poder hacerle frente a estos imprevistos. Pero, ¿qué se puede hacer cuando las deudas agobian la carga financiera de las familias? Existen 3 conceptos llamados las 3 R's, que son similares, pero a la vez muy distintos. El primero es la repactación. Se trata de un acuerdo directo entre la institución prestamista y el deudor, una alternativa en donde se busca tener nuevas condiciones de pago. Una deuda con un solo acreedor en particular, en la que me atrasé, pues no te va a quedar otra que repactar. Mientras tanto, la renegociación es una propuesta que presenta el deudor ante la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento cuando ya no se tiene capacidad de pago. Es ahí cuando este órgano interviene con las instituciones a las que se debe para poder llegar a acuerdos que permitan mejores condiciones. Se trata de un procedimiento gratuito y dirigido solo a personas naturales. Acá yo voy a poder obtener súper buenas condiciones, voy a poder obtener rebajas en las tasas de interés e incluso a veces condonaciones de parte de la deuda, mejores plazos y también lo importante es que es universal para todos los acreedores que concurran al procedimiento de renegociación. La tercera es el refinanciamiento, que permite consolidar varias deudas en una sola, es decir, pedir un nuevo crédito para financiar otros créditos. De esa manera, pagar una sola cuota a una entidad financiera. Y vas a ordenarte, vas a seguir pagando esa deuda, pero ya solamente con un acreedor. Esta alternativa puede servir mucho para poder ordenarse y seguir pagando, pero a la larga igual voy a terminar pagando más. Finalmente ahí se va a extender el plazo y también voy a pagar más intereses. Intereses que son la preocupación de muchos chilenos al momento de pagar una deuda. Por eso los expertos recomiendan mantener una sana carga financiera y no sobreexigir el bolsillo al pedir un crédito. La recomendación es que la cuota con la que yo me quede nunca pase el 15% de mi ingreso. Ojalá un 10%, porque es muy distinto estar pagando 200.000 pesos de una cuota cuando yo gano 800 a pagar 80.000 o 100.000 pesos, porque obviamente se me acumula una cuota o 2 cuotas. De alguna forma puedo salir adelante. Alternativas para solventar el endeudamiento, que ha sido una de las salidas de muchos chilenos para hacer frente a una de las crisis económicas más grandes de los últimos años. Y esta imagen es impactante. Se trata de niños de entre 6 y 12 años que están aprendiendo a usar armas en una comunidad al sur de México. ¿Por qué sucede esto? Es una imagen perturbadora. Se trata de 30 niños de entre 6 y 12 años que están aprendiendo a usar armas de fuego para defender a su comunidad de secuestros, torturas y asesinatos. Una escena que impacta a México y al mundo entero. En estas aisladas montañas del estado de Guerrero, en el sur mexicano, es donde opera el grupo de narcotráfico llamado Los Ardillos. Aquí prácticamente no llega la policía, por eso los habitantes de la zona decidieron organizarse para su propia defensa. Reconocer que ahí hay un problema de origen. Hay una cantidad de asesinatos de un lado y hacia otro lado. Creo que ahí hay un problema, pero es un problema que no se ha dejado de atender. Sin embargo, las comunidades locales aseguran que han sido totalmente abandonadas por las autoridades. Para llamar su atención y la de todo el mundo, tomaron la desesperada medida de incluir a niños en su defensa. Por supuesto, hay zonas específicamente ubicadas en donde pues impera la ley de la selva, porque el crimen organizado impone su propia ley, el Estado renuncia a sus facultades o se declara incapaz de dar seguridad a los habitantes, y entonces los habitantes deciden armarse para defenderse. Muchos de ellos son huérfanos de un grupo de músicos de la zona que fue asesinado por narcotraficantes hace poco más de un año. Incluso los menores exigieron al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que apoye a las desamparadas víctimas de los ardillos.
formar a niños con armas y tomar un video es un acto, pues, prepotente. No se les va a aplaudir por eso. México es uno de los países con la tasa de homicidio más alta del mundo, con alrededor de 29 homicidios por 100.000 habitantes. En Chile, esa tasa es de 4,4. En 2020 se registraron más de 34.000 homicidios, de los cuales el 80% se vincula al narcotráfico. En Guerrero se les conoce como guardias comunitarias, pero no dan necesariamente resultados. Es decir, se vuelven una especie de grupos paramilitares que reivindican su autoridad por encima de la autoridad del Estado, y entonces imponen este tipo de prácticas como el llevar a niños y armarlos. Una medida polémica y chocante en un país que ya va a cumplir 15 años en una guerra contra el narcotráfico y que ha dejado a más de 250.000 muertos. Y en nuestro país, nadie sabe con certeza lo que puede ocurrir en mayo. Así respondió el ministro de Salud a la pregunta de si el gobierno tiene un plan B frente a las elecciones del 15 y 16 de ese mes. Enrique París señaló que la facultad de cambiar la fecha de las elecciones depende del Congreso, del Servicio Electoral y del Poder Ejecutivo. Indicó que, de ser necesario evaluarlo, se acaba de conversar con los partidos políticos y candidatos. París dijo que no puede proyectar el escenario para las próximas semanas, pero valoró la disminución de los casos diarios y de la positividad. Varias voces de autoridades y expertos en todo caso han planteado ya la posibilidad de una nueva postergación, si es que las críticas cifras se mantienen. Nadie sabe con certeza lo que puede ocurrir en mayo, pero yo acabo de decir, el estudio de la Universidad de Chile hoy día dice que por lo menos hay una estabilización y nuestra número de casos está levemente más bajo y además la PCR también está menos positiva que la semana pasada. Entonces, yo no puedo adelantar nada ni puedo decir que vamos a postergarla, pero creo que hay que observar qué pasará antes del 15 de mayo. Y siempre con la pandemia, las autoridades sanitarias de Estados Unidos pidieron que se suspenda el uso de la vacuna Johnson & Johnson. Esto ocurre después de que algunos reportes sobre una extraña coagulación en la sangre, que en todo caso solo ha ocurrido en 6 casos, entre 6,8 millones de dosis administradas. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades señaló que están revisando estos casos. Esta rara condición fue llamada como trombosis del seno venoso cerebral y necesita un tratamiento distinto al normal. Bueno, otra vez Camila Gallardo, artista chilena, es sorprendida en una actitud reprochable en medio de la pandemia. A la cena con amigos que realizó el mes de enero en Santiago, superando el aforo permitido, ahora se sumó una fiesta en Miami junto a cientos de personas. El vivir una cuarentena nunca fue fácil, para nadie, tampoco para Cami Gallardo. Fue súper difícil al principio. Hay quienes en cuarentena habrán escuchado música, por ejemplo, y a usted le puede haber pasado con esto de los dispositivos móviles, que a veces está escuchando una canción como esta de Cami Gallardo y de pronto quiere escuchar otra, pero aprieta botones y resulta que vuelve a escuchar la misma. Algo muy parecido ocurrió justo con Cami Gallardo. En enero de este año organizó una cena con amigos, incumpliendo las normas del plan Paso a Paso en Santiago. Tenemos 8 personas. Al interior del departamento estaban con música, gritos. Fueron trasladadas a la 17ª comisaría, entre las cuales se encontraba la cantante Camila Gallardo, más conocida como Cami. Y pareció que cambiaríamos la escena como quien cambia una canción, pero empezó la misma. Y si la luna me quita la pena. La diferencia es el lugar. El convite esta vez fue en Miami. Allí se encuentra ya desde hace un tiempo la artista, como confidenció hace solo días al presentar su más reciente canción, Luna. Escribí este tema en un periodo de composición que tuvimos acá en Miami. Estoy en Miami ahora. Y lo que ocurrió en Miami fue una fiesta. Lo muestran las fotografías publicadas en Fiesta Fresh en Instagram, una cuenta cuya descripción dice: la fiesta más linda del mundo, mucho besito en la boca. Y donde se ve no había uso de mascarillas ni distanciamiento físico, reaccionando rápidamente las redes sociales. Que sea famosa no le quita lo responsable. ¿Cuánta empatía y conciencia social? No entendió nada.
Cuando uno asume un rol público, se tiene que hacer cargo de lo dulce y agraz de ser público. Sé que son distintos países y las medidas, digamos, se han ido relajando en algunos países y vemos, por ejemplo, que en Estados Unidos, en muchos estados se hace como que no estuviera pasando nada. Un evento que además lo que hace es repetir lo ocurrido en enero cuando la misma artista ya había hecho caso omiso a las prohibiciones en una cena en Las Condes, donde hasta el alcalde se lo enrostraba lo más pedagógicamente posible. Mal, porque todos sabemos que el aforo máximo en las reuniones sociales son 5 personas. Al interior del domicilio empezaron a esconderse, estaban en los baños. Y mal también la actitud de esconderse en los baños o en el closet, mal. En aquella oportunidad, Cami Gallardo se excusó por sus redes sociales. Quiero no solo asumir mi error, sino que también disculparme por haber transgredido las medidas del plan paso a paso. Lo que hace más llamativas las fotografías de este fin de semana, indica la psicóloga, porque se trata de una artista que genera influencia en sus fans. Es decir, ¿con quién se queda el seguidor de Cami? ¿Con la que publica explicaciones en Twitter o con la que ve pasándolo bien en una fiesta? Con la que ve, no con la que dice. Eso se llama aprendizaje observacional. Aprendemos por lo que vemos, no por lo que nos dicen que hagamos. Es como cuando los papás dicen, no hagas, fumar es malo mientras se está fumando un cigarro. O sea, el niño, te juro que no va a aprender a que fumar es malo. Las lecciones que deja el fin de semana tras lanzamiento del nuevo sencillo de Cami. Desde cuarentena, que fue un momento también para todos bastante intenso emocionalmente. Y lo sigue siendo, porque las cuarentenas aquí al menos no han terminado. Y la peligrosidad del virus en el mundo tampoco. Y el gremio de los moteles está denunciando discriminación y piden a las autoridades ser también considerados como alojamiento esencial. Desde la Seremi de Salud aclararon hoy que pueden funcionar, pero los clientes tienen que acceder con ellos y con un permiso de desplazamiento. Que el motel 777 sigue funcionando. Yo me pregunto por qué sigue funcionando. A quien graba se le nota molesto, al menos curioso, pero la respuesta a su pregunta ya la había dado hace tiempo el gremio. De primera necesidad. Dormir, sexo, es una necesidad básica del ser humano, que está en la base piramidal de las necesidades del ser humano. Y bajo esa premisa, en agosto, los dueños de hoteles para adultos llamaron al criterio de las autoridades para que permitieran su funcionamiento. Sus habitaciones, para ellos, son esenciales y punto. Contamos con todos los espacios comunes, alcohol gel, indicaciones del uso y el cuidado que debe tener el pasajero dentro y de la habitación como en el movimiento dentro del hotel. La pandemia obligó a hacer cambios. Francisco cuenta que mantienen todas las medidas sanitarias para funcionar, como la sanitización permanente de espacios y ventilación, tal como cualquier hotel. Nosotros sanitizamos y limpiamos las habitaciones una vez que el pasajero se va. Contamos con registro de quién fue la persona que se encargó de hacer la sanitización, con qué producto lo hizo y todo con productos que son del ISP. Pese a ello, acusan discriminación, reclaman que las fiscalizaciones con ellos son más duras que las de un hotel turístico y ya se han clausurado varios recintos. Mi patente, que es otorgada por la Municipalidad de Providencia, tengo hotel y anexo de hotel. Tenemos los mismos derechos que lo que el gobierno llama como hotel de turismo. Y sigue entrando gente. No han parado. Creo que no corresponde el distanciamiento. Una locura porque no veo que sea algo esencial. Sé de que una persona esté enferma y lo use para que hagan su cuarentena, pero para que salgan a divertirse, por decirlo así, no me parece. Si las paredes hablaran, probablemente no contarían mucho. En más de un 70% ha bajado la afluencia de público y las ventas. Al crítico panorama económico se suman ahora los más de 3.000 puestos de trabajo en riesgo. Asimismo, este tipo de actuar fomenta el funcionamiento de alojamientos ilegales e inseguros. Esas personas no derechamente vienen a tener sexo. Vienen a conversar, vienen a trabajar. Creo que existen muchos tabú y estos tabú en realidad hay que irlos derrumbando con el tiempo. Como tú puedes ver acá, las habitaciones son limpias, las sábanas se cambian todo el rato. Nosotros implementamos hartos protocolos de aseo. Desde la Seremi de Salud aclararon, en cuarentena solo se permite el funcionamiento de servicios esenciales y en este caso sería el alojamiento, o sea, recintos para pernoctar durante el toque de queda. La estadía por horas sería posible solo a través del uso de un permiso de desplazamiento. Los moteles sí pueden funcionar,
tal como funcionan los hoteles porque se rigen bajo la misma patente, por supuesto. Pero esto bajo el entendido que un hotel, el servicio que entrega es recibir personas para pernoctar. O sea, supongamos que la persona necesita, no sé, salir de su hogar y necesita descansar o lo que sea, pero tiene su permiso de desplazamiento, puede. En definitiva, la única forma de estar en estos recintos sería pasando toda la noche o por un rato con su permiso de desplazamiento por 2 horas. Los hoteles para adultos, los moteles mal llamados, brindamos un tipo de alojamiento. Pero un tipo de alojamiento que para la normativa no se consideraría como esencial. En fin, el debate al parecer seguirá mientras este tipo de servicios lucha por sobrevivir en pandemia. Queremos recordarle que a partir de las 22 horas Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Vamos con otras informaciones. Hay preocupación en las autoridades porque el encierro ha generado un un aumento de llamados a los distintos números de ayuda por violencia intrafamiliar. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Estamos con Carla Rodríguez, que nos cuenta esta noche en un nuevo capítulo de Siempre con Cuidado. ¿Cómo estás, Carla? Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Sí, sucede que en el 2020 hubo un aumento, por ejemplo, en el 149 de Carabineros de un 97% comparado con el 2019. ¿Qué nos dicen las cifras de este 2021? Que a la fecha llevamos 9 femicidios, y revisamos nuestro planar, y 29 femicidios frustrados. Ojo, que las llamadas por las distintas vías han aumentado. Por ejemplo, y revisamos a continuación, la línea de 1455 del CERNAMEC, y si revisamos imagen, enero, febrero, marzo del 2020 con el 2021, esto en plena cuarentena, han aumentado considerablemente. Sí. Vamos a la siguiente porque también, por ejemplo, el WhatsApp silencioso, que es del CERNAMEC, que comenzó a funcionar en abril del año pasado, recibió 18.923 mensajes durante el año pasado. Estamos hablando de un promedio diario de 51 mensajes. Hasta el 7 de abril llevamos 5.063. Y en el siguiente, por ejemplo, el llamado que hay al 149 de Carabineros, hasta marzo, ojo, hasta marzo del año 2020 llevamos 3.954. Hasta marzo de este año llevamos 6.979. Estamos hablando de un 77% más. ¿Por qué? Muchos llamados, pero no denuncias formales. ¿A qué se debe esto? Pasemos de inmediato a escuchar las declaraciones. Tenemos un aumento significativo en las llamadas de teléfono, pero por otra parte también tenemos una leve, pero disminución de las denuncias directamente, que son las que llegan a tribunales. Entonces muchas veces tenemos el fenómeno de que gente que llama por orientaciones al nivel 149, que llama por orientaciones relacionadas con violencia intrafamiliar, pero desafortunadamente no se están concretando las denuncias por este delito. Y sin que exista la denuncia, por supuesto, no pueden existir tampoco las medidas de protección, las medidas cautelares y toda la acción judicial para poder dar una protección adecuada a la víctima. ¿Por qué la gente llama pero no hace la denuncia, Carla? ¿Cuál es la explicación? Porque están conviviendo con el agresor, por ejemplo. Y en general las mujeres demoran entre 8 y 12 años en realizar las denuncias y darse cuenta de que son víctimas de violencia intrafamiliar, tal como sucedió, por ejemplo, con la protagonista de la siguiente historia. Violencia física, emocional e incluso económica. Esa es la realidad de miles de mujeres en Chile que diariamente deben enfrentar violencia intrafamiliar por aquellos que dicen amarlas. Viví todas las violencias que te puedas imaginar durante 15 años. Y solo cuando la violencia llegó a mis hijos, pude reaccionar y pedir ayuda y tomar la valentía necesaria para poder salir de las 4 paredes que se transforman en una cárcel. Nunca pensé que iba a lograrlo. Magdalena Chávez es una sobreviviente de la violencia en el hogar. 15 años de abusos por los que ha dedicado casi una década a reinventar su hogar y recuperarse de una violencia que muchas veces es incomprendida. ¿Y cómo tú le explicas a alguien que tu esposo te está violando? ¿Cómo puedes comprobar que eres violentada sexualmente? ¿Cómo puedes comprobar que durante 15 años fui tratada como una estúpida? ¿Cómo puedes comprobar que durante 15 años no tenías derecho a tener 10 pesos en las manos porque él traía lo que se comía y él decidía si se comía o no? Que no tienes con qué vestirte, que te prohíben salir de la casa. ¿Cómo compruebas esa violencia?
Un camino de sanación que dejó a Magdalena como el único sustento económico de su familia después de 15 años de violencia económica. Una necesidad que la llevó a reinventarse con un emprendimiento con el que logró por primera vez traer sus propios ingresos a su hogar. No había un sustento en la casa, no había qué comer. Uno no logra entender que cuando uno está en el círculo de la violencia y no tienes ingresos propios, no tienes cómo salir. Tienes que buscar una manera de sacar a tus hijos adelante y esa era mi batalla del día a día. Empecé a vender mis velas en ferias, en exposiciones donde estaba. Luego empecé con mis cuencos y fui de a poquito por intercambio. No habían ingresos, por lo tanto empecé con una creatividad que no sé de dónde saqué. Emprendimiento que le ayudó a autodescubrirse. Magdalena hoy genera ingresos de forma independiente y es voluntaria en una mesa de trabajo por las mujeres violentadas. Después de casi una década, dice, al fin está pensando en ella misma. Es una de las violencias más terribles, tú te vas muriendo por dentro, día a día. Te mueres por dentro y te deshabitas completamente. Yo tomé la valentía por mis hijos, no por mí. Y créeme que después de 7 a 8 años de que salí del círculo de la violencia, recién estoy pensando en mí y me estoy retomando como mujer y como persona. Una historia de valentía que Magdalena Chávez comparte con la esperanza de generar conciencia y recordar la importancia de prestarle apoyo a las mujeres en nuestra vida que puedan necesitar una mano. Tomarle la mano a una amiga y acompañarla a hacer la denuncia. No esperar que se le pasen los 5 minutos de valentía porque nos dura tan poquito al principio. Es como un lapso en el que decimos, sí, voy a ir a pedir ayuda. Violencia en el hogar a la que debemos estar muy atentos. Nunca juzgar a las víctimas, acompañarlas en su proceso y sobre todo denunciar en caso de sospecha con una llamada de la que puede depender la vida de una familia. Escuchar, denunciar y nunca juzgar a quien nos cuenta que es víctima de violencia intrafamiliar, porque recordemos que de la violencia psicológica a la económica podemos pasar a la física y hasta el femicidio. Por lo tanto, debemos denunciar y tenemos distintos canales, como por ejemplo el de Carabineros, ir a Carabineros, ir a la Policía de Investigaciones, a la Fiscalía, que es súper importante, más allá de los llamados, ir a denunciar formalmente. Para que haya medida cautelar. Exactamente, protección. Protección. El 1455 del CERNEMEG, el WhatsApp de silencioso de la mujer, que es el +56 9707000, y en las farmacias, ojo, mascarilla 19. ¿Qué nos dice precisamente la ministra de la Mujer del CERNEMEG? Pasemos de inmediato a escucharla. Tenemos que recordar que la violencia contra la mujer y la violencia intrafamiliar no es un problema de la casa del lado o un problema entre privados. Tiene una alta connotación social. Cuando un niño o una niña crece en un hogar donde se vive la violencia, tiende a normalizar esta conducta y ella se vuelve a replicar. Por eso el llamado es al vecino, a la vecina, al compañero de trabajo, al familiar, al amigo, a la amiga. No seas indiferente. Finalmente, para denunciar en este tiempo de pandemia no necesitamos ningún permiso. Ojo con eso, ningún salvoconducto, se va directamente entonces a los lugares que ya les mostramos. Así que cuidemos a nuestros vecinos, a nuestros amigos y cuidemos a nuestros que queremos. Y atreverse entonces no solo a denunciar, sino que ayudar al otro cuando uno sabe que está pasando por violencia, que está siendo víctima de violencia. Muchas gracias, Carla. Buenas noches. Chao, buenas noches. Día histórico para el fútbol chileno. La Roja Femenina clasificó por primera vez a unos Juegos Olímpicos. Tokio ya espera a esta generación dorada que ha doblado la mano a la injusticia y en la cancha ha equiparado las desigualdades que han vivido por años. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Buenas noches. Me imagino que muy contentos con un empate sin goles ante Camerún en el duelo de vuelta de este repechaje. Entregó los pasajes directos para Chile a la cita olímpica. Más de una década de lucha de esta generación silenciosamente, que ha trabajado con mucha humildad, consiguió por fin su gran sueño olímpico. Creo que sin duda el fútbol femenino ha crecido mucho el último tiempo. Sin duda el fútbol femenino va creciendo, va mejorando.
Han sido años de sacrificio y un esfuerzo que a veces parecía que era en vano. La frustración aparecía como el enemigo más peligroso para esta generación histórica que clamaba por respeto, pero sobre todo por oportunidades, por tratar de equiparar una brecha que es casi imposible acercar. Chile femenino, la Roja femenina va a los Juegos, sí, Chile a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. La alegría de una clasificación merecida, mérito de un plantel que en silencio y humildad trabajó con un objetivo claro. El camino tuvo dificultades, pero el hambre de estas futbolistas pudo más que las penurias vividas a lo largo de todos estos años. Una generación que tuvo un puntapié inicial. Bienvenidos al cuarto Mundial Femenino Sub-20, Chile 2008. El Mundial Sub-20 organizado en Chile en 2008 fue el inicio de este sueño. Muchas de las futbolistas que clasificaron a Tokio jugaron aquella cita planetaria. A lo mejor fue tan largo el tiempo de entrenamiento y se nos hizo tan corto esto que da pena. Fue el primer evento mundialista del fútbol femenino en América Latina. Fue el comienzo de todo. La idea era impulsar la profesionalización de este deporte. ¡Gol! ¡Casi gol de gol! Pero ahí está, Cristiane Endler. ¡Zamora! Si no hubiera existido este mundial, muy probablemente nosotras seguiríamos en el anonimato. La selección femenina de fútbol de nuestro país hizo historia en Singapur, consiguió el primer y único título FIFA para Chile. En los Juegos Olímpicos de la Juventud cayó la primera medalla de oro para Chile, algo inédito e inesperado. La ilusión florecía para una disciplina que buscaba ganarse un nombre y apuntaba a una ansiada consagración. Ha sido una de las experiencias más lindas que he podido tener como en mi vida. En la Copa América de Ecuador en 2010 la Roja obtenía el bronce. Luego, en los Juegos Sudamericanos de 2014 realizados en Santiago, Chile, obtuvo la plata. La consagración vino en 2018, donde el equipo de Letelier se convirtió en un fenómeno de masas, gente acampando para una entrada. El resultado, un subcampeonato histórico que llevó a este equipo a su primer mundial, que fue en Francia. Chile, codo a codo con las mejores selecciones del planeta en Francia, otro hito de esta generación que no pensaba en detenerse, jamás se le pasó por la mente rendirse. Por eso, el próximo objetivo era ir por primera vez a unos Juegos Olímpicos, algo que se concretó este martes. Creo que hemos trabajado muy duro para lograrlo y nada, estamos contentas. Claro que es el sueño de toda la vida el poder participar en estas instancias gigantes para el deporte. Dejando atrás injusticias, sin importar la desigualdad, esta generación sumamente exitosa sumó otro hito en su historia. La palabra imposible no existe en su diccionario y ahora se tendrá que preparar Tokio para recibir a estas campeonas chilenas. Revisamos las imágenes del 0-0 ante Camerún, que le significó los pasajes a esta cita olímpica de esta generación dorada que luchó como nadie, que viene del 2008 tratando de equiparar la cancha en relación a las selecciones adultas masculinas. Y así todo le ha costado muchísimo, le ha costado una enormidad, pero con resultados la cosa al parecer tiene que cambiar. Ellas, por lo menos en la cancha, lo demuestran. Ahí está la llegada de las chilenas ante la selección de Camerún en el partido de hoy. Todo se había definido ya en el duelo de ida por esa victoria 2-1 frente a las africanas. Una selección que conocerá a sus rivales a partir del sorteo de este 21 de abril. Conocerán los rivales que tendrán en esta cita olímpica en Tokio. Partidos que usted también podrá ver por la pantalla de Televisión Nacional de Chile. Alegría, emoción y sobre todo mucha justicia para estas jugadoras. Terminar con esa confrontación entre bloque y accionario que la verdad que sentimos que obviamente no da para más. A una semana de la Junta de Accionistas de Colo-Colo, el escenario que parecía cambiar, todo sigue igual. Todo sigue igual. Es una teleserie de nunca acabar. Y pese a que ayer trataron de rematar las acciones del bloque de Leonidas Vial y compañía, se declaró desierto. Claro que su intención de vender no ha cambiado. Incluso ya señalan que hay interesados desde el extranjero por adquirir los papeles de Colo-Colo.
Este martes la Bolsa de Comercio se vio tranquila y alejada de los flashes que hace una semana apuntaban que ahí Blanco y Negro cambiaría de dueños. Santander Corredores de Bolsa Limitada ofrecerán 34 millones de acciones de Blanco y Negro. El rimbombante anuncio de remate de acciones por parte de Aníbal Mosa al parecer se quedó solo en eso. O si no se venden, Aníbal tiene derecho a 3 directores que los va a nombrar. Una jugada empresarial que no fue la única. El bloque Vial también intentó subastar, pero en vista de no existir comprador no hubo venta. Vale decir, a una semana de la Junta de Accionistas, el puzzle y el Juego de Tronos sigue intacto. Nosotros seguimos creyendo lo que ya hemos dicho con fuerza. Pensamos que la alternativa, la única, creemos nosotros que puede dar una viabilidad a un gobierno, darle sostenibilidad y proyección al fútbol de Colo-Colo, pasa por un proyecto que en este caso nazca desde el Club Social y Deportivo Colo-Colo. Pero en el Monumental los rumores de venta, aunque parezca increíble, no desaparecen. Incluso apuntarían a inversionistas extranjeros, quienes pondrían su generosa billetera para comprar los 32.5 millones de títulos pertenecientes al bloque Vial, que se transarían por cerca de 12.3 millones de dólares. Ahora habrá que esperar a ver si ello se concreta. Eso mientras en el plantel miran de reojo el movimiento en blanco y negro. Y por supuesto que me pondría contento de que siga Mosa, porque él me trajo al club y siempre apoyó en todo momento mi gestión. Y la verdad es que con Mosa hemos tenido buena relación, yo por lo menos, y que es un hincha de Colo-Colo, siempre le va a convenir que esté acá. A una semana de la vital reunión que traería nuevo directorio en la concesionaria, las piezas siguen tal cual hace 2 meses. Eso incluye la baja de Bartichotto de la candidatura. Vienen días claves para Colo-Colo, que visitará Everton este fin de semana, luego verá su futuro institucional y posteriormente enfrentará el primer superclásico de esta temporada. Y ahora revisamos el triunfo en el Master 1000 de Monte Carlo de Cristian Garín. El chileno 24 del ranking ATP venció a Félix Auger-Aliassime por un 7-6 y 6-1. El nacional mejoró considerablemente lo que había realizado antes de la lluvia, donde perdía por 4-2 en el primer set. Lo emparejó y lo terminó ganando. Y el segundo, la segunda manga, no le dio tregua al joven de 20 años, al canadiense, categoría 6-1 lo venció. Ahora enfrentará al australiano John Millman, 44 del escalafón mundial. Buen triunfo de Cristian Garín en Monte Carlo. Corte y regresamos con más Bloque Deportivo en TVN. Y un chileno está viviendo el sueño americano, una historia que comenzó en el básquetbol y que dio un giro radical hacia el fútbol americano. Sammis Reyes viajó a Estados Unidos en busca de la NBA, pero este martes se convirtió en el primer chileno en fichar, escuche bien, en la NFL. Sammis Reyes tiene 25 años y con una mochila viajó a los 14 en busca de un sueño a Estados Unidos. En la tierra de las oportunidades, el básquetbol era su vida y destino. Yo me vine a Estados Unidos a los 14 años. Solo, mi familia sigue en Chile. Me vine acá y desde el momento 1 que llegué a Estados Unidos, todo el mundo me pedía que jugara fútbol americano. Tras ganar becas y luchar por una oportunidad en el mundo del baloncesto para alcanzar la NBA, todo cambió de golpe este 2020. Su plan dio un giro radical para probar suerte en otra de las pasiones en Estados Unidos, el fútbol americano. Tras meses de trabajo, su anhelo dio frutos en el Pro Day. 10 semanas de entrenamiento para llamar la atención de los cazatalentos de la NFL. Y así fue. Washington se fijó en su talento y lo eligió. Voy a traer la cancha del básquetbol a la cancha de fútbol. Ahora le resta un largo camino por delante. El chileno integra al plantel de 90 jugadores. Solo 53 formarán la nómina que integrará el equipo oficial. Otros 12 serán parte de la reserva. Mi destino es estar acá en este momento. Sammis Reyes tendrá la oportunidad de jugar en la liga más importante del planeta. Un sueño que partió en una cancha de básquet, pero que el destino lo derivó al césped de fútbol americano. Una lucha que hoy lo hace escribir historia y convertirse en el primer chileno en la NFL. Y con este chileno triunfando en Estados Unidos y también la Roja clasificando a los Juegos Olímpicos de Tokio, nos despedimos del bloque deportivo de hoy. Pausa comercial, pero usted siga informándose en 24 horas Central. Que esté muy bien, muy buenas noches.
De regreso con la noticia, le contamos que la planta nuclear de Fukushima Daiichi está a 260 kilómetros de Tokio. Y usted recordará, ¿no? El año 2011 fue escenario de uno de los peores accidentes nucleares de la historia tras el tsunami que afectó al norte de Japón. Bueno, aquí tenemos el mapa y ahí podemos observar la planta y los tanques donde se acumulan toneladas de aguas contaminadas que están siendo tratadas. Bueno, como estos tanques ya no dan abasto, Japón lanzará el agua de la planta nuclear al Océano Pacífico. ¿Qué han dicho los vecinos y qué argumenta Japón? Flavia Cordela nos cuenta. Año 2011, marzo, y estas imágenes llegaban desde Japón. Un terremoto y un tsunami dejaron 19.000 personas fallecidas. Los estragos fueron incontables, tantos que después del movimiento ya se hablaba de que el terremoto había generado el peor desastre nuclear en 25 años, desde Chernobyl, esta vez en Fukushima. Aún hay muchos que no pueden volver a sus casas por el accidente nuclear. Y desde ese accidente ya han pasado 10 años. En la zona se acumulan toneladas de agua contaminadas, generando para Japón un problema por la falta de espacio. Por eso, en una medida que ha causado polémica, Japón anunció que liberará de forma gradual esos residuos al Océano Pacífico, un proceso que prevén dure varios años. Nos aseguraremos de verificar la seguridad de la operación y el gobierno pondrá todo su esfuerzo en contrarrestar la difusión de rumores nocivos e infundados que preocupan a los afectados por el incidente nuclear y a los pescadores. Seguridad entregada por Japón, que no logró evitar el rechazo y las protestas. Según los resultados de las encuestas, entre el 50 y el 60% de los japoneses se oponen a que se viertan aguas residuales nucleares en el mar. Después de que estas aguas se viertan al mar, ¿el pescado en Fukushima seguirá siendo comestible? Las comunidades de pescadores locales han mostrado su rechazo y aseguran que la confianza adquirida con los consumidores puede verse afectada, pese a que el agua sería tratada para que los niveles de radiación estén por debajo de los aceptables por el agua potable. La decisión no convence tampoco a los países vecinos. El accidente nuclear de Fukushima es uno de los más graves de la historia mundial y Japón ha decidido unilateralmente liberar las aguas residuales en el mar antes de agotar todas las formas seguras de eliminación y sin consultar plenamente con los países vecinos y la comunidad internacional. Al líquido se le podría eliminar todo el material radioactivo que contiene. Sin embargo, el tritio, uno de sus componentes, no podría erradicarse. Aseguran que, en pequeñas dosis, no es dañino para los humanos. El método que ha elegido Japón es técnicamente factible y está en la línea con la práctica internacional, aunque la gran cantidad de agua lo convierte en un caso único y complejo. A Japón le urgía tomar una decisión, ya que se estima que el próximo año llegará a los límites de capacidad de almacenamiento de agua, una que, según distintos reportes, actualmente son suficientes para llenar cerca de 500 piscinas olímpicas. Y cerramos esta edición invitándolos a que conozca 24 Showcast, las entrevistas de Canal 24 Horas y de nuestros noticieros en formato de audio que puede escuchar para mantenerse informado. Actualidad, análisis y podcast en audio en nuestro sitio de noticias 24horas.cl. Bien, pues estamos terminando las noticias. Como siempre, le damos las gracias por estar junto a nosotros. La invitación es que siga nuestra sintonía. Llega un nuevo capítulo de Fuerza de Mujer. Que tenga buenas noches. Buenas noches, hasta mañana.